Cordial saludo para todos. Yo soy Alexis Muñoz y el tema de esta semana tiene que ver con el proyecto educativo institucional, por sus siglas PEI, de la institución universitaria ITM. Comenzamos hablando sobre qué es esto de proyecto educativo institucional. Bueno, un proyecto educativo institucional es un documento que orienta los principios y las ideologías de las instituciones educativas en Colombia. Y el ITM pues, tiene el suyo. Hablaremos un poquito sobre este, ya que recientemente este fue actualizado. En este nuevo documento, el ITM lo define como su identidad, construida con la ayuda de la comunidad académica y plasmada en los fundamentos filosóficos que guían la institución, su misión, su visión y objetivos, formando la base de su enfoque educativo. Cuando hablamos de fundamentos filosóficos nos referimos a todos estos principios y valores que vemos aquí enlistados: convivencia y cohesión social, diversidad y vida, dignidad, equidad, igualdad, libertad y paz, etcétera, etcétera. Como mencioné anteriormente, el proyecto educativo institucional del ITM fue actualizado recientemente, en el 2023, aunque entró en vigor en el 2024. Este el proceso de actualización pasó por tres fases importantes. La primera fase influyó en la conformación de un equipo técnico que iba a definir la metodología y el diagnóstico, pues la metodología con la que se iba a trabajar y el diagnóstico de los problemas de la institución, utilizando herramientas como la matriz DOFA y la formulación de propuestas para los componentes misionales que mencionaré adelante. La segunda fase involucró a toda la comunidad, como se dice aquí: estudiantes, profesores, egresados y directivos. Los incluyó para analizar en detalle cada componente que se iba plasmando en el nuevo proyecto educativo institucional. Y la tercera y última fase buscó la aprobación final de este nuevo documento actualizado, su comunicación a la comunidad y la puesta en marcha de este documento. Aquí tenemos los objetivos reflejados en el documento, en el proyecto educativo institucional. Como objetivos generales, estos se enfocan en la búsqueda constante del conocimiento al servicio del progreso humanizado y la formación integral de los ciudadanos a través del saber multidisciplinar e interdisciplinar. Y como objetivos específicos tenemos unos muy interesantes: promover alianzas interinstitucionales, incentivar la investigación, contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación o impulsar acciones para la preservación del medio ambiente. Luego, más adelante en el documento se habla sobre los componentes misionales. Estos son básicamente las funciones en sustantivo de la institución. En la parte de la docencia, la investigación, la extensión y proyección social, la internalización y el bienestar institucional. Estos componentes misionales hablan sobre el rol, cómo se ve la educación, la institución a futuro en estas áreas, las filosofías o los fundamentos filosóficos que iba a tomar en función en estas áreas, etcétera. Y luego nos presenta los actores fundamentales que influyen pues en la implementación de este nuevo documento del proyecto educativo institucional. Vamos desde el estudiante hasta el sector público, que sería el Estado. El estudiante es el que se está formando en los programas del ITM. El egresado, quien va a salir allá a la sociedad, al sector productivo, a aplicar pues sus conocimientos obtenidos en el ITM. El docente, el encargado de guiar a los estudiantes en su proceso formativo. El empleado, con empleado se refiere a los del ITM, desde directivos hasta el conserje, etcétera. Sector productivo, pues las diferentes disciplinas que van a ejercer los egresados de los programas del ITM. Y el sector público, que es el Estado. Ahora hablaremos sobre otros dos documentos muy interesantes. Como primero tenemos el proyecto educativo de programa, que es un documento que
aborda la historia, las dimensiones académicas y curriculares de los diferentes programas que se ofertan en la institución. Eh, este documento tiene que ser actualizado, ya que se actualizó pues, recientemente el proyecto educativo institucional, que es, como lo dijimos al principio, la ruta orientadora de los principios, ideologías y el accionar de las instituciones. Entonces, al actualizarse los conceptos en este documento, se ve afectado estos de aquí también, que deben de ir en concordancia con el proyecto educativo institucional, al igual que el reglamento estudiantil. Este establece las normas, derechos, deberes y el régimen disciplinario para los estudiantes de pregrado y posgrado de la institución. Estos dos documentos no se han actualizado aún, teniendo en cuenta pues, que el proyecto educativo institucional es el que rige los principios y las ideologías. Va a verse, se tienen que ver reflejados estos principios aquí, en estos documentos que se tienen que actualizar. Y eso es lo que veremos a continuación. Algunos puntos que se deben de actualizar de estos otros dos documentos, ya que se cambió pues el proyecto educativo institucional. Comencemos con el proyecto educativo del programa, el documento que define el programa, los diferentes programas que se ofertan en la institución. En mi caso es el de ingeniería financiera, entonces hay que tener en cuenta que esas cosas solo las vi en el documento de mi programa. Como primer cambio, alineación de la misión y visión del programa con el proyecto educativo institucional. Hay que verificar que la misión y la visión del programa de ingeniería financiera estén explícitamente alineadas con la misión y los fundamentos del proyecto educativo institucional, ya que este último pues, es el que rige los fundamentos y la misión, etcétera, de toda la institución. El proyecto educativo de ingeniería financiera se actualizó en 2022, pero el de proyecto educativo institucional entró en vigor en 2024 y se actualizó en 2023. Entonces se hizo un cambio de un año y lamentablemente pues se quedó atrás, desactualizado por decirlo. Como segundo cambio tenemos detalle del modelo pedagógico en relación con el proyecto educativo institucional. Se debe explicitar cómo el programa adopta el enfoque por competencias y los criterios transversales del currículo definidos en el proyecto educativo institucional. En este último se definen nuevos conceptos para los currículos o el desarrollo curricular de los programas, que deben de incluir pues como una flexibilidad, una interdisciplinariedad, una interculturalidad, etcétera. Entonces el proyecto educativo del programa, de todos los programas, debe de ver reflejado estos nuevos cambios que propone el proyecto educativo institucional. Tercer cambio a realizar: la articulación de los componentes misionales del proyecto educativo institucional. El proyecto educativo del programa debe mostrar claramente cómo se integran los 5 componentes misionales definidos en el proyecto educativo institucional en la estructura y las actividades del programa, los que vimos anteriormente: la docencia, la investigación, la extensión y proyección social, etcétera. Estos que propone el proyecto educativo institucional deben de verse reflejados en el proyecto educativo de los programas. Y por último, uno de los cambios más importantes es en cuanto a las referencias, ya que en el proyecto educativo del programa se cita el anterior documento del proyecto educativo institucional, que es este, del 2013. Obviamente hay que actualizarlo, hacer las referencias del nuevo, del 2023, para que haya coherencia en las citas y en la información tomada de este. Y para finalizar, los cambios a realizar en el reglamento estudiantil son muy similares a los vistos en el proyecto, en el programa educativo, en el proyecto educativo del programa, perdón. Como primero tenemos alineación de la misión, principios y objetivos con el proyecto educativo institucional, ya que en el reglamento estudiantil se siguen viendo pues reflejados los del documento PEI anterior de 2013. Entonces se deben de agregar aquellos conceptos y aquellos fundamentos que se agregaron en la actualización del proyecto educativo institucional.
Detalle del modelo pedagógico en relación con el proyecto educativo institucional. Las definiciones de docencia, investigación y extensión en el reglamento estudiantil deberían actualizarse para que estén en plena consonancia con la forma en la que se conciben y se detallan estos componentes misionales en el proyecto educativo institucional actualizado, incluyendo la incorporación de la proyección social y la internacionalización como elemento clave. Y por último, el reflejo de los criterios transversales del currículo del proyecto educativo institucional, los mismos que vimos en el proyecto educativo del programa, que se incluyeron en la actualización del PEI en nuevos criterios en los currículos: flexibilidad, interdisciplinariedad, interculturalidad, etcétera. Eh, Estos deben de verse reflejados en los artículos del reglamento que abordan el diseño curricular, el plan de estudio y las demás modalidades de formación. Bueno, con esto terminamos. Eh, Muy interesante el nuevo proyecto educativo institucional que actualizó el ITM, pero hay que tener en cuenta que hay que actualizar otros documentos para que se cumplan y se implementen de manera adecuada los nuevos conceptos que se agregaron en el proyecto educativo institucional. Bueno, espero que todos estén muy bien y gracias por su atención. Nos veremos próximamente en otra semana. Gracias.